Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Electroprofe. Y bueno, en la serie de videos ahora continuamos con el video anterior, con la ley de Kirchhoff. Como les dije, ahora vamos a la segunda ley de Kirchhoff. Bien, tenemos acá la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice el enunciado? En un circuito cerrado o malla, la suma algebraica de las caídas de tensión en cada resistor es igual a la tensión de la fuente que alimenta dicho circuito. Considerando las tensiones de fuente como positiva y las caídas de tensión en los resistores como negativa, o sea, esa tensión que cae, que si yo mido con un voltímetro, mido en cada resistencia, la considero negativa, dicha sumatoria es igual a cero. Pasa algo parecido como la primera ley, ¿no? Entonces, acá tenemos la expresión, digamos, matemática para que se entienda. La tensión de fuente más la sumatoria más menos la tensión de caída, porque la considero negativa a las tensiones de caída, es igual a cero. O sea que la sumatoria, si yo despejo esto, me va a quedar que la tensión de fuente va a ser igual a la sumatoria de las tensiones, cuando yo sume las tensiones que caen en cada uno de los resistores. Bueno, esto para aplicarlo en el circuito, vamos a hacer un circuito que consiste en lo siguiente. Vamos a hacer así, con 3 resistores. Esto es un poquito más chiquito, una fuente, ¿no? Y ahora le vamos a poner valor. Acá le ponemos R1, R2, R3. Este le ponemos 12 ohm. Este le ponemos 20 ohm. Y este le ponemos 2 ohm. Bien. Perdón, 8. Ahí está. Bueno, y acá ponemos una fuente de 80 volt. Bien, esta es mi fuente que alimenta el circuito de 80 volt. Bien. Ahora lo explico con el circuito. Rápidamente hacemos un repaso. La segunda ley dice que en un circuito cerrado o malla, a esto se lo llama malla, es un circuito cerrado. La sumatoria algebraica de las caídas de tensión en cada resistor, o sea, las caídas que se producen acá, acá y acá, que son los resistores colocados en el circuito, es igual a la tensión de la fuente que alimenta dicho circuito. O sea, las caídas de tensión, si yo las sumo, tiene que ser igual a la tensión de la fuente. Porque obviamente pasa lo mismo, como yo les explicaba con las corrientes en el video anterior. El circuito no genera nada. Todo lo que está acá, lo que yo le doy, lo que yo alimento al circuito con esta batería, es lo que se va a dividir en estos resistores y es lo que va a estar acá dentro del circuito, ni más ni menos. Considerando las tensiones de fuente, o sea, la tensión de fuente como positiva, yo considero la tensión de fuente como positiva, y las caídas, cada una de las caídas de tensión en los resistores como tensiones negativas, por lo tanto acá me va a quedar, la sumatoria esta de acá me va a quedar negativa y esta positiva. Que cuando yo sume, que es lo que sucede acá, si aplico la regla de los signos, acá menos por más menos, por lo tanto me va a quedar que la tensión de fuente menos
la sumatoria de las caídas de tensión que yo tengo en el circuito tiene que ser igual a 0. O sea, ¿qué implica? Que la tensión de la fuente es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Forma algebraica, porque es una suma algebraica. Bien. Y ahora vamos a aplicar también la ley de Ohm, porque en realidad la ley de Kirchhoff es un análisis del circuito, un postulado que hay con respecto a un análisis del circuito, de cómo se comporta un circuito cuando hay conexión en serie, cuando hay conexión paralelo, cuando hay una conexión mixta. Bueno, cómo se comportan las corrientes, las tensiones en el circuito. Pero después, para averiguar esas tensiones y esa corriente, combinando con la ley de Ohm, yo puedo averiguar el valor de la corriente o de la tensión. A través de... y de la resistencia, ¿por qué no? También. Bien. Entonces, antes de hacer el cálculo, hay un último concepto, porque esto más que nada es conceptual. Entendiendo el video anterior y ya estamos en condiciones de hacer cualquier circuito. El concepto. Yo tengo una corriente acá, en esta malla, que va a ser una I. Una I única, vamos a llamarla I1. ¿Y qué pasa? En este tipo de circuitos, siempre la corriente es la misma en cualquier punto del circuito. En un circuito así serie, la corriente es siempre la misma en cualquier punto del circuito. Lo que van a cambiar son las caídas de tensión, pero la corriente va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la corriente en esta malla no tiene otro camino a seguir, es el único camino. Por lo tanto, yo tengo este resistor, pero no tengo otra bifurcación. Tengo que continuar, tengo este resistor, continúo, tengo este otro resistor y cierro el circuito a través del negativo de la fuente. Entonces, por lo tanto, como no hay circuitos alternativos para que la corriente puede, como en el caso anterior de la primera ley, que las resistencias estaban en paralelo, por lo tanto, al estar en paralelo yo tengo varios caminos a seguir. Acá, como pueden ver, están en serie, por lo tanto yo tengo un único camino a seguir. La corriente, si yo pongo un amperímetro acá, para medir acá o acá, exactamente me va a dar lo mismo. No va a haber diferencia porque la corriente es la misma en cada punto del circuito. Aclarado esto, vamos a hacer ahora la solución de la segunda, aplicando la segunda ley y aplicando la ley de Ohm. Bien, para poder hacer esto, lo mismo que hicimos a lo anterior. Primero de todo, para acá, hay que averiguar la I1, qué corriente tengo para poder saber qué tensión está cayendo en cada uno de los resistores. Si yo pongo un voltímetro acá, ¿qué voltaje tengo? Si lo pongo acá, ¿qué voltaje tengo? Si lo pongo acá, ¿qué voltaje estoy teniendo? Cuando yo tengo todos los voltajes, lo sumo, me va a tener que dar igual a la de la fuente. Bien, que estoy alimentando el circuito. Como en el video anterior, como en el caso anterior, siempre hay que averiguar la resistencia total para poder hallar la corriente. Siempre lo mismo. Por lo tanto, acá es fácil, es una serie. Entonces, la resistencia total, yo no me voy a detener mucho, porque esto ya lo saben, si no miran los videos anteriores. Entonces tenemos, resistencia total va a ser igual a 12 ohm más, que es R1, 20 ohm, que es R2, y 8 ohm, que es R3. Entonces tengo 12 más 20 más 8. Esto me va a dar 40 ohm. 40 ohm como resistencia total del circuito.
Ahora yo estoy en condiciones, ahora sí, de averiguar la corriente que tengo circulando, que va a ser la misma que va a atravesar cada uno de los resistores. Y bueno, ahora empiezo a aplicar la ley de Ohm. Entonces, para averiguar la corriente, o sea, para averiguar I1 va a ser igual a la tensión de la fuente sobre la resistencia total, que en este caso es 80 volt sobre 40 ohm. Y esto va a ser igual a 2 amperes. O sea, que acá tengo que la I1 es igual a 2 amperes. Esta es la corriente que está circulando por cada una de las resistencias. Y ahora sí estoy en condiciones, sabiendo la corriente, tengo la resistencia por ley de Ohm, tengo dos valores, siempre son tres, siempre me va a faltar uno, entonces teniendo dos valores puedo averiguar el tercero aplicando la ley de Ohm. Lo que vieron en el video anterior al de la primera ley, ¿no? Buscan ahí el video de ley de Ohm y ahí tienen esto que está acá. Bien, ahora estamos en condiciones de sacar tensión en R1, que va a ser, por ley de Ohm, ¿cómo se saca la tensión? La corriente, que es 2 amperes en este caso, por la resistencia, que son 12 ohm. Esto que me va a dar 2 por 12, 24 volt. No se olviden las unidades, 24 volt. Esto va a tener 24 volt. Ahora sacamos la tensión en R2, que va a ser 2 amperes también, porque la misma corriente voy a tener en todas las resistencias. 2 amperes por 20 volt. Y esto me va a dar 20 ohm, perdón. Y esto me va a dar 40 volt. Y por último, tengo 8 ohm y tengo 2 amperes. Vamos a sacar la tensión que hay en la resistencia 3. Y va a ser igual a 2 por 8 ohm. Igual a 16 volt. Bien, esta, ¿ven cómo se saca? Acá, si yo pongo un voltímetro, voy a medir esto. Si yo pongo un voltímetro acá, voy a medir esto. Y si yo pongo un voltímetro acá, voy a medir esto. Esta sumatoria ahora de tensiones que tengo acá me tiene que dar igual a la tensión de la fuente como lo tenemos acá. Entonces nos queda que vamos a hacerlo. Tengo 24 más 40 más 16, que va a ser igual a ¿qué? 80, porque tengo 24 más 16 son 40, más 40, 80. Y acá tengo los 80 volt, la sumatoria acá adentro, tengo los 80 volt, o sea que aplicando formalmente la formulita acá, la expresión, tengo que los 80 volt de la fuente más la sumatoria de las tensiones de caída, que es negativa, es igual a 0. ¿Por qué? Porque acá tengo 80, si aplico la regla de los signos, más por menos menos, y la sumatoria la tengo acá, es 80.
es igual a 0. Si yo despejo esto que está acá, me va a quedar que la tensión de fuente es igual a la sumatoria, como tenemos ahí, de la tensión de caída. Y bueno, repasamos. Tengo un circuito que está alimentado con una tensión, una fuente de alimentación, un circuito serie. Por lo tanto, al ser serie, la corriente es la misma en cualquier punto del circuito. No se olviden eso porque es muy importante. Aparte, lo primero que tengo que hacer es hallar la resistencia total. Una vez que tengo la resistencia total, puedo encontrar la corriente I1 que tengo acá en esta malla dando vuelta, que es la misma para todo. Y una vez que tengo la corriente, como ya tengo las resistencias, entonces empiezo a averiguar los valores de tensión de cada una que cae. Si yo pongo un voltímetro acá, un voltímetro acá, un voltímetro acá, qué tensión cae en cada una. Cuando averigüe esto, la sumatoria de las tensiones que tengo acá dentro del circuito me tiene que dar igual a la de la fuente. Eso es la segunda ley de Kirchhoff. Y con la primera y la segunda, combinando estas dos, podemos ya empezar a lograr circuitos, ¿no? Empezar a ya hacer circuitos. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa, tienen la ventaja acá de volver a retroceder, pausar el video. Esas son las ventajas del video, ¿no? Que uno lo puede ver las veces que quiera, retrocederlo, pausarse, si está realizando algún ejercicio. Y bueno, con lo anterior, con la primera ley y con esta segunda, en el próximo video ya teniendo más o menos mínimamente la teoría o el fundamento de cómo es el concepto, de cómo funciona esto, bueno, ya estamos en condiciones de empezar a hacer un circuito y aplicarlo por ahí en un circuito mixto, que tenemos un poco de cada cosa, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Los espero en el próximo video. Repasen los videos anteriores, que es importante, los que no tienen por ahí cómo se hace para solucionar un circuito serie, un circuito paralelo, un circuito mixto, porque ahora con el mixto va a hacer falta para el video de ejercicios de la ley de Kirchhoff, aplicando la primera y segunda ley de Kirchhoff. Bueno, les agradezco mucho que el haber estado, si llegaron hasta acá, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.